Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel, Miradas Libres. Es un programa, un espacio que dedicamos para analizar diversos temas de interés de Yucatán, de Mérida, realmente lo que pasa aquí en la entidad. Y en esta ocasión tenemos nuestra mesa panel que vamos a discutir un tema muy importante para todos que en las últimas semanas ha estado en boga. Estamos hablando del transporte público y básicamente del vaivén. ¿Y qué pasa con este servicio? ¿Por qué está en crisis actualmente? Y pues para eso presentamos a quienes amablemente nos acompañan esta noche. Diputada Alejandro Cuevas, buenas noches. Buenas noches, Jazz. Muchas gracias. Saludo a todo el auditorio. Bien, también saludo con mucho afecto a la 2 veces alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera. Muy buenas noches, Jazz. A todos ustedes, buenas noches. Bien, también agradezco la presencia de la diputada de Morena, Naomi Peniche. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y como siempre, nuestra amiga combativa, la regidora Gabriela Santinelli. Buenas noches, Gaby. Buenas noches a todos. Gracias a Comunique y a todos los que nos hacen el favor de ver. Bien, pues esta noche les he pedido que nos acompañen a este espacio para hablar un poquito del tema del vaivén. En Mérida hemos tenido ya esta crisis, una primera crisis de este transporte que pues finalmente afecta a todos los que necesitan ese servicio y que debe ser una garantía de parte del gobierno. Para eso pues empezaría yo pidiendo al diputado Alejandro Cuevas nos dé su punto de vista. ¿Qué está pasando con este servicio y qué es lo que realmente hay que hacer inmediatamente para garantizar que todos tengan el transporte? Mira, para empezar, es un servicio que es un derecho humano. El ser humano tiene el derecho de transportar, de transportarse y de tener un transporte bueno, bonito y barato. Y esto, pues el gobierno tiene que interceder. Todos los transportes públicos del mundo tienen un subsidio, pero tienen un plan, tienen un programa en base a estudios, a proyectos. Y esto del vaivén es lo que se puede resumir en una buena idea, vuelta un negocio para unos cuantos. ¿A qué voy? El subsidio que se daba en el transporte, el más alto cuando subió, fue en el 2013-2014, cuando se crea el CETRAM, aumenta el subsidio de transporte a 240 millones de pesos. Lo que antes oscilaba entre 100 y 120 millones, aumenta cuando crean el CETRAM, que era una forma de resolver una visión del gobernador entonces para resolver el tema del transporte. En la época de Rolando. Costaba el subsidio 240 millones de pesos. Era el CITUR, ¿no? CITUR, pero también después se fue creando, creo que llegó hasta el CETRAM. Y cuando entra la administración pasada de Mauricio Vila, sin haber un estudio, sin haber estudios, sin haber una ingeniería de movilidad, porque la tiene que haber no solo para el transporte público, tiene que ser integral, tiene que ver con el transporte privado, los vehículos, los coches, las motos, los mototaxis, las bicicletas, el peatón, que tiene que también estar en el centro de la movilidad. Entonces, no se hace un estudio y se hace un invento que le llaman vaivén, que ya no era bueno, bonito y barato, sino era malo, bonito y caro. Fíjense, pasa de 240 millones de pesos a 400 millones de pesos y después pasa a 890 millones de pesos. ¿Cada cuándo? Cada año, cada año. Fíjense, de Rolando Zapata, 240 millones, a Mauricio Vila, 890 millones de pesos. Y para hacer esto, ¿y por qué te digo que es una buena idea? Porque el transporte debe ser asequible para todas las personas con alguna discapacidad, para las personas que andan en bicicleta, para las personas accederles. Tiene que ser asequible. Y esta buena idea la vuelven un business, un negocio. Y no hay unos estudios que garanticen una viabilidad financiera. Y te voy a decir, crean este instituto, pero además lo crean autónomo, la agencia de transporte. Es autónoma, no depende del gobierno estatal. El gobierno estatal subsidia, pero ellos tienen autonomía y la crean para tener el control 14 años. Y cambian todos los sistemas y todos los contratos para que tengan el control 14 años por el exgobernador
Mauricio Vila Dosal. Y en base a eso no se pueden, lo tienen amarrado todo, no hay forma de cómo. El año pasado, Cortasec, el primer director de la Agencia de Transporte, propone al Congreso un presupuesto con un subsidio de 890 millones de pesos, lo cual todos sabíamos y lo señalamos que iba a ser insuficiente. Bueno, Cortasec se va en febrero de este año, febrero-marzo, el Congreso nombra al licenciado Jacinto Sosa y desde la entrada se plantea que había un desorden, un desfalco y no había una planeación ejecutiva por gente que se dedique a eso. Hoy, ¿ves? Estamos al 30 de septiembre, el subsidio que ya entregó el gobierno del Estado asciende a casi 1.200 millones de pesos. Se estima que puede llegar a cerrar el año el subsidio del transporte 1.400 millones de pesos. De Rolando Zapata, 240, a hoy, que además lo tenían ellos. Cortasec era el que manejaba todo esto. Entonces, lo tenía el gobierno anterior todavía, porque así lo hicieron y dejaron todas las cosas. Pero había un fideicomiso, diputado. Hay el fideicomiso y lo administra la Agencia de Transporte, no lo administra el gobierno del Estado, que tiene autonomía. Y les quiero decir con eso, concluir para no robarles mucho tiempo, fue un negocio que hoy pasé en la mañana, hice un video en vivo, donde el CETRAN, el centro de conexiones o interconexiones, donde la gente iba a transbordar y abordar, nos cuesta a todos los yucatecos y a las yucatecas 66,666 pesos diarios. Llueve, trueve, relampaguee, no haya trabajo, día inhábil, le pagamos de renta a los propietarios de ese pedazo de terreno de menos de 1 hectárea 66,666 pesos diarios. Imagínate, ¿qué negocio, o sea, aguanta un pago de una renta? Hay 4 CETRANes, los otros 3 no pagan renta. Solo ese paga renta. Y paga renta de más de 2 millones de pesos mensuales. En 2 años ya pagamos la propiedad y además ese contrato fue a 15 años y además no se puede echar para atrás. Entonces, digo, yo creo que ahí lo que ha planteado Jacinto Sosa, y me parece correcto, no hacer las cosas a prisa donde se pueda meter el pie y tropezar y dejar a la gente mal. No. Uno, ha dicho Jacinto que los camiones se van a quedar, los camiones nuevos se van a quedar, pero hay que ver el tamaño, porque hay rutas donde suben 5 o 6 y tienes camiones para 70 pasajeros. 2, no está considerado un aumento en el transporte, en el pago de los usuarios. Ayer se sacó un audio donde él dice que se va a revisar. Claro, se tiene que revisar todo, se tiene que revisar los contratos, las tarifas, las concesiones. Y, por cierto, lo dijo en el marco de que fue a dar el banderazo de salida de 10 vanes de la ruta Jalachó-Mérida, que esas no las financiaron. A los concesionarios seguimos pagando el precio del autobús, no lo pusieron los concesionarios. El gobierno les puso, ellos pusieron el enganche y el gobierno les puso el pago. O sea, seguimos pagándoles el transporte. A esos pobres de los pueblos, ellos hacen su esfuerzo y compran sus vanes. A estos se les compró. Entonces, es una muy buena idea con una muy mala planeación y con mucha corrupción. Lo digo porque ahí están los números, ahí están las denuncias, ya se presentaron las denuncias penales, ya se presentaron, ya lo señaló la fiscalía, ya lo presentó el licenciado Jacinto Sosa, ya lo ha señalado, varias denuncias, no solo una, y se están revisando una cláusula que dice el contrato que en el mes de marzo o abril, no recuerdo bien el mes, se pueden revisar los contratos y el tema de las tarifas y todo. Entonces, por eso se señala que, claro, se va a revisar como lo señala el propio contrato que hicieron. Ana Rosy, en efecto, yo coincido en el que, en primer lugar, tenemos que tener para Mérida, el Estado también, por supuesto, un servicio público de transporte digno de la ciudad. Esto es un pleito o una lucha de muchos años atrás. Yo recuerdo desde mi primer ayuntamiento que por primera vez hubo, por ejemplo, los vehículos con motores ecológicos, cosa que no existía, echaban humo por todos lados. Y se consiguió que paulatinamente todos los vehículos de transporte público de pasajeros fueran con motores ecológicos. En mi siguiente administración, tuve también el proyecto de modernizar. Hicimos un estudio muy amplio, una encuesta de origen y destino,
¿Qué es lo que decía hace un momento Alejandro? No sé si este gobierno, lo desconozco, si hicieron todo ese estudio, porque no se implementa un aparato tan grande como es el vaivén y el Detran sin un estudio previo. O sea, me parecería totalmente absurdo que no lo hubieran hecho. Mi lógica me dice que sí lo hicieron, que no lo supieron implementar, que se precipitaron, que se adelantaron algunas cuestiones, pero al final del camino lo que hay que ver, lo más importante es que el transporte público tiene 4 patas como una mesa. En primer lugar es el usuario, los operadores, los empresarios y el gobierno. Para mí son las prioridades. Y la responsabilidad va en el sentido inverso. El primer lugar es el gobierno. En segundo lugar los empresarios, los operadores y por supuesto los usuarios que también tienen responsabilidades. Yo recuerdo que cuando se inauguraban en algún momento algunos vehículos nuevecitos, los empresarios me decían, mire, ya tenían pintas, ya no había el cuidado que se debería tener a una unidad que es ajena a uno, pero que al mismo tiempo es propiedad de todos quienes se aprovechan de ella. Entonces, yo considero en este momento que hay que hacer un replanteamiento y hay que dejar de quejarse. Este gobierno no para de quejarse, una maldita herencia. Cuando hablamos de maldita herencia, yo me remito inmediatamente al Tren Maya. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos el Tren Maya? ¿Cuánto nos cuesta esa porquería de Dos Bocas? Que hoy está contaminando y matando a los niños de la zona de Dos Bocas. ¿Cuánto nos cuesta? En fin, o sea, no politicemos un sistema tan importante, porque inmediatamente empiezan a salir las banderas. O sea, la verdad, los mexicanos no sabemos ser solidarios, no sabemos ser objetivos, no tenemos madurez suficiente para estar en política en ocasiones. Entonces, cuidemos este transporte que es imprescindible para la ciudad, porque no sabemos, ¿verdad? Estaba escuchando también el testimonio de un joven con discapacidad que dice, oiga, es la primera vez que me puedo mover solo, que me suben en una rampa, que me suben, que me atienden, que me ubiquen y llego a mi destino. Anteriormente no había un camión que me pudiera transportar y me quedaba yo en mi casa, no podía ir a trabajar. O sea, valoremos todo lo que el transporte público actual tiene de bueno y corrijamos todo aquello que hay que corregir. Si hay que hacer denuncias, si hay que mandar a cuchillar a alguien, bueno, lo que tenemos. Esperemos que no. Esperemos que no, obviamente, no, me estoy yendo al extremo. Tan sencillo como convocar al exdirector en el Congreso del Estado, que fue el que lo eligió. No lo pusieron en las cláusulas del contrato. Claro, o sea, de verdad, yo siento que tenemos que, entre todos, ir buscando la solución e ir colaborando con ideas, con propuestas. Los empresarios también tienen que ponerse las pilas. Y, en efecto, hay un gasto excesivo en muchas situaciones, como es la renta de los edificios, que no se justifica. Como no se justifica para mí de ninguna manera tener un edificio monstruoso allá frente a galerías donde está Liverpool. Hay lo que dice allá tener Maya. Yo cuando veo que paso, digo, Dios mío, ¿cuánto me cuesta? Porque frente lo estamos pagando nosotros los mexicanos. Y así con cada proyecto fallido o con cada exceso que tienen los gobiernos, nos cuesta finalmente a los mexicanos. Entonces, pongámonos en el sentido de que tenemos que subsidiar el vaivén, sí hay que subsidiarlo. ¿Con cuánto? Bueno, con lo menos que se pueda, pero con lo necesario para que funcione. Bien, diputada. Bueno, pues abonando un poquito y dando continuidad, pues ya el diputado Cuevas, ¿verdad? Nos documentó un poquito con los datos y todo, pero sí creo que pues acaba de mencionar un punto bien importante. El estudio de origen y destino no se hizo, se basó en el del 2013. Es correcto. Esto quiere decir que iba a salir mal de origen el proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la gentrificación que vivimos hoy. La necesidad que existe hoy para Mérida se basó en la del 2013. Desde ahí era obvio que iba a salir mal. ¿Y esto por qué fue? Pues como lo comentamos, es inconcebible que se haya hablado de eficientar el transporte sin un estudio de necesidad y de factibilidad. ¿Cuál fue el tema? Pues que nace de lo que era el objetivo, generar un negocio. Ese era el objetivo. Y eso sí se logró. Eso sí se encargaron de garantizarlo. Eso sí está ahí. ¿Por qué? Porque se pagan kilómetros recorridos, pero no la necesidad de la gente, sin pasajeros, sin los puntos correctos. A mí me toca estar como diputada en el suroriente de Mérida y me sorprende muchas veces
que obviamente sí hay gente que dice, me encantan los camiones, a mí también me encantan. Creo que todos los ciudadanos merecemos un transporte digno, por supuesto, estoy a favor de eso completamente, pero creo que en este sentido el objetivo fue muy triste que no se lograra teniendo una envoltura maravillosa como están los camiones. No se cubrió la necesidad de manera correcta porque no se hizo bien, ¿sí? Entonces hoy, pues obviamente tenemos un transporte muy lindo, muy ineficiente y no es sostenible de ninguna manera mantener esos contratos. Con un paradero, el paradero más caro de Latinoamérica, lo tenemos nosotros, ¿no? Eso creo que hay que hacer una transformación en ningún momento se ha manifestado ni se ha dicho ni mucho menos que se va a quitar el transporte. Se quedan los camiones, se quedan las unidades y tampoco se está hablando de modificar las tarifas, ¿no? Entonces eso es bien importante. El vaivén no se va, el vaivén se queda. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Una transformación para entonces poder sí administrar de manera correcta y dejar hacer esos gastos innecesarios que estaban hechos a modo, ¿no? Entonces, por ahí va. Lo importante es no solo que se quede el vaivén, sino que llegue, porque creo que la queja es que últimamente los paraderos estaban llenos de gente y el vaivén simplemente no llegaba. Claro. Regidora, su opinión. Bueno, yo coincido en cuanto que la movilidad es un derecho fundamental. Está consagrada en nuestra Constitución General de la República. Revisen el artículo 4, su párrafo 20, es muy claro. Y dice que se debe de otorgar garantizando pues la eficiencia, la sostenibilidad con el ambiente, la calidad y una serie de características que nos permiten aspirar como ciudadanos, y es nuestro derecho, a un servicio bueno, eficiente, digno de las personas. Tiene que ver la movilidad urbana con una serie de conceptos y de cosas que son fundamentales en el individuo. Quien tiene garantizada su movilidad tiene que ver mucho con su dignidad, con el acceso a oportunidades, tiene que ver mucho con la justicia social, con la igualdad. Y yo creo que esto es algo que no se debe de perder de vista. En todas las obras, en todas las acciones de gobierno, una regla fundamental que no se puede evitar es si se encuentran deficiencias, si se encuentran cosas para mejorar, que se actúe. Yo creo que en este tema, por ser tan importante para las personas, y que tiene que ver con todos estos aspectos, siempre hay que poner a las personas en el centro del asunto, en el centro de la movilidad, y no los intereses particulares ni intereses de grupo o de concesionarios o de empresarios. Aquí lo importante es que el ciudadano tenga en forma eficiente, en forma constante, en forma digna, un servicio de movilidad que le garantice lo que hemos comentado, acceder a oportunidades, tener una transportación segura, eficiente y demás. Yo creo que ya han pasado suficiente tiempo como para seguir hablando de quejas y quejas y quejas. Si encontraron alguna situación mal, qué bueno que las hayan denunciado, que prosperen, tienen todo para que prosperen esas denuncias, que las corrijan. Lo que no se vale es pasarse la vida o el tiempo quejándose y con afectaciones a la población. La población depende del servicio de transporte para llegar a su trabajo, para llegar a una clínica, para llegar a muchas cosas. Es parte fundamental de la vida cotidiana y tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pasar de la queja a la acción y mantener un servicio. Yo creo que la visión esa de que no sea financieramente sostenible, yo creo que es una visión equivocada, porque los servicios públicos, por esencia, no son redituables.
O sea, son servicios públicos que el Estado tiene obligación de proporcionar al ciudadano. Creo que hasta en España así es, ¿no? En En el mundo. En todos lados, en todas partes, yo no conozco un servicio público que le haga o que le haga al gobierno números rojos o dinero a favor, porque no es una empresa Que le genere dinero. que le genere revidendos. Yo creo que es algo que tiene que ver la calidad del servicio. Es un servicio público, no es un negocio. Si fuera un negocio, entonces sí habría que ver cuánto deja qué y cómo está la caja. Yo creo que Sin el embargo, tema acá, regidora, perdón, creo que el tema acá es que hay un subsidio, pero en exceso, ¿no? Se conoce que debe estar subsidiado, pero aquí se triplicó, ¿no? Mira, yo considero... que se administre bien. Mira, esto me recuerda un tanto cuando citaron al secretario de Hacienda, no voy a poner nombre de presidente, le decían, es que nos dejaste la economía prendida de alfileres, ¿y por qué se los quitaron? Decía, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, no es eso, mira, este tema es muy delicado y no hay quejas ni nada, hay denuncias, hay contratos que se tienen que revisar y se van a hacer. Lo que no se puede hacer es actuar de manera irresponsable. Ya. Se tiene que hacer un estudio de origen-destino. Se tiene que hacer todos los estudios de factibilidad. Se tiene que revisar los trazos que se hicieron. Si les vuelvo a decir, era una buena idea. Si el gobierno federal le puso, es una buena idea, le puso el 30% del financiamiento fue federal, López Obrador, el 15% lo pusieron los empresarios y el otro 50% lo puso la deuda pública, porque teníamos un gobernador pelón y con piojos. Presumía lo que hacía, que no lo hacía, porque era deuda pública. No fue el gobierno de Vila el que puso el dinero, sino que lo seguimos pagando y lo van a seguir pagando muchos gobiernos. Ahora, no podemos ahorita decir, se cancelan los contratos y que la gente se quede sin transporte. No, se tiene que ir haciendo, pero se tiene que ir haciendo en base a cuestiones técnicas, científicas, comprobadas, que le puedan dar al transporte público viabilidad, no viabilidad financiera. Sí, viabilidad económica, porque le voy a decir una cosa, y ahí te voy a explicar, Jazz. No, pero no por ir deprisa se amanece Pero más temprano. Claro, y lo tienen. Ahora te voy a decir una cosa. Hoy, como están los contratos del vaivén, si tú pones 10 vaivén acá, si tú pones 10 vaivenes acá, solo 3 se llenan y 7 giran vacíos. O sea, si los juntáramos todos los que se están movilizando, ¿por qué? Porque no se hizo un estudio de factibilidad. ¿Para qué se necesita? Es verdad, porque además como tienen, son transparentes los claro, camiones. O sea, tú veías que solamente están girando con el chofer. Claro, lo puedes ver. Ciertas horas. Ese caso de Yetran prácticamente. Entonces, eso, ¿por qué? Porque se les paga. ¿Y sabes cuánto se les paga? Se les paga 270 pesos kilómetros por día. Lo recorran o no lo recorran. A lo mucho recorren 230. ¿Por qué? Porque no era el dinero del gobierno con el que jugaban, era el dinero, pero no del gobierno, sí del gobierno, no de los particulares, y les pagan hoy a 270 pesos kilómetros, lo recorran o no. Ahí está el business. O sea, no, hay un montón de business en las rentas, en las concesiones, le pagan a los trabajadores de los concesionarios, les paga el gobierno, les paga la agencia de transporte, les pagamos los camiones. O sea, fue un business todo eso. Hoy, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, no yo. ¿Qué puede hacer la agencia de transporte? Dice, oye, ya mandé y estoy encargando los estudios que se necesitan para que cuando tomemos una determinación la podamos tomar de manera responsable, de manera que no le cueste. Miren, si se cumple ese contrato que firmó el anterior gobierno con los particulares, estaríamos hablando de que en el 2030 necesitaríamos 5.400 millones de pesos de subsidio. Eso no lo aguantan ellos. Algo así como lo que pasó con el ISTEC. Estarían girando, hoy giran 800, poco más de 800 autobuses están girando hoy. Si se cumple el contrato que se firmó, en 2030 estarían girando 1.700 camiones, el doble, y con la misma cantidad de gente, y con el 5 veces más de lo que se necesita de subsidio.
Eso no puede seguir pagando. Oiga, diputado, ¿qué puede hacer esta sociedad? Ana Rosa, pues ha sido alcaldesa 2 veces de una ciudad como Mérida, diputada, usted tiene contacto con la gente, regidora igual. ¿Qué podemos hacer? Llegan gobiernos y hacen cosas que luego llegan otros gobiernos después de que estaban mal y vamos para atrás. ¿Qué explicación podemos darle a la gente de que el anterior por el que votaste te falló, y el que viene ahora lo va a corregir? Y el que vuelva a venir a lo mejor dice que el anterior también le equivocó. ¿Qué hacemos, no, con esto? Con esta dinámica tan pobre, ¿no? Dentro de la política, ¿no? Y el servicio público. Lo que hay que exigir es profesionalismo en el ejercicio del gobierno. De servicio. O sea, no podemos seguir improvisando, no lo que por donde venga el aire, sino simplemente un poco o mucho lo que estaba diciendo Alejandro, que hay que tener los estudios suficientes. Si no hay los estudios, no se puede construir una casa si no tienes los planos completos, si no tienes el estudio de estructura. O sea, me parece verdaderamente preocupante el que estemos a estas alturas hablando de que hay que hacer los estudios, a cuando ya se supone que deberíamos tenerlos. Que yo estoy segura de que sí hay algo, o sea, no lo puedo confirmar, pero algo se tuvo que haber hecho bien para que esto funcionara de alguna manera durante varios meses. Que siempre hemos visto horas pico con los autobuses repletos de gente casi saliendo por las ventanas y horas de valle, como se le llama, ¿verdad? Donde hay muy poca gente. Para eso en la planeación sacas unos autobuses para que no estén girando innecesariamente y refuerzas cuando son las horas pico de movilidad. ¿Y qué se puede hacer con el ciudadano o con las autoridades? Pues obviamente ser un poco más intuitivos, ser mucho más vigilantes, ser mucho más exigentes. No podemos seguir regalando este país. Y sobre todo, este transporte está planeado para que la gente que usamos vehículos, que somos miles en la ciudad ya ahorita, dejemos nuestro automóvil donde quiera que sea y nos subamos al autobús y vayamos de un lugar a otro. Por cierto, ¿alguno de ustedes se ha subido al baile? No, mira, para en la puerta de mi casa, yo todos los días llego, lo voy a subir y vas, para en la puerta de mi casa, y para en la esquina de mi negocio. Yo siempre digo, hoy, pero como siempre tengo cosas que hacer, yo soy la que hace las compras, ya tengo muchas actividades, tengo que venir a Communication. Yo ya me subí, pero tuve que esperar casi 1 hora. ¿Ah, sí? Sí. Regidora, ¿ya me suena? Sí. ¿Y qué? Fue terrible la experiencia. Pues, o sea, la verdad el servicio vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. Lo que está mal es la estructura, ¿no? Administrativa y operativa. ¿No? Bueno, yo sí creo que sería importante cuando decimos que no, lo que duele es obviamente la burla, ¿no? A la gente. A mí que me tocó, obviamente, decía, estar en el suroriente de Mérida y la demanda era que la gente no percibe tener un sistema de transporte que realmente cubra lo que por derecho les corresponde, lo que decíamos, que fuera eficiente, que fuera digno, que cubra la necesidad. El sentir de la gente en el sur, y ahí está, que comenten y que lo digan, es que no es un buen servicio. Está precioso, está muy lindo y habrá gente que sí diga, a mí me funciona, pero hay un gran número y un gran porcentaje, obviamente porque no se hizo el estudio, que no está siendo suficiente ese servicio. Entonces, sí creo que de origen cualquier proyecto tiene que partir de la necesidad, de la escucha y de ahí, obviamente, hacerlo de manera profesional. Oye, ¿y alguno de ustedes escuchó las versiones de la gente que tuvo que subirse en las carcachas que teníamos anteriormente? Sí, correcto. Bueno, Regidora. yo no les quiero comentar, suponiendo, sin conceder, que no haya un estudio técnico para este programa tan grande, este proyecto tan grande, cosa que también lo pongo en duda porque pues nadie echa a andar. Debió haber, ¿no? Pero suponiendo y que lamentablemente no hay ahorita, no se han aplicado responsabilidades y muchas cosas que no se han hecho, ya son 13 meses que se debió de adecuar todo esto, que se debió de hacer todo lo que se consideraba necesario para garantizar el servicio. Yo sí te puedo decir de que de entrada es
ya esas imágenes de hace unos años atrás, donde habían personas colgadas de una puerta, saliendo por las ventanas en horas pico y no pico, y que era un verdadero desorden, desastre que ponía en riesgo hasta las personas para poder acceder al transporte público, ya qué bueno que ya no se ven esas imágenes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay todo, yo creo que coincido con la contadora cuando dice que yo creo que el servicio público ya se ha pagado, se ha demeritado, porque quienes están al frente de muchas áreas de responsabilidad no han demostrado tener capacidad, talento, experiencia, y por eso van fallando las cosas. 13 meses prácticamente donde hay un proyecto que no se ha logrado encaminar y que vemos que van desfilando directores y otros y todavía no hay una respuesta que garantice al ciudadano este servicio que es un derecho fundamental. Yo estoy, para concluir, de acuerdo de que todo lo que esté mal, que se señale, que se denuncie, que se corrija, pero que no sea algo discrecional, que se haga en base a estudios, en base a dictámenes de expertos, donde también participe el ciudadano, porque el servicio del transporte público, la movilidad urbana, es un servicio que se le da directamente al ciudadano y que haya absoluta transparencia en cuanto a los presupuestos y a los recursos. Yo creo que, para concluir, sí es que bueno que hay un sistema o se planeó este sistema para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay que corregir lo que haya que corregir. Lo que no se vale es de que después de un año todavía vayamos con el discurso de que así me lo dieron. Bueno, ¿y qué has hecho en 13 meses? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tomar decisiones fundadas en argumentos técnicos que tengan una condición que permita garantizar la mejora del servicio, pero ya no se puede seguir castigando al ciudadano. Bien, y viene un tema, diputados, ustedes seguramente sabrán, la cuestión del presupuesto. Se va a discutir en el Congreso y seguramente ahí va a reventar la bombita del tema del vaivén. ¿Cuánto presupuesto le van a dar al sistema de transporte en este análisis del 2026? Precisamente, Yasmín, compañeras panelistas, quisiera aclarar varias cosas, ¿no? Para que no... Uno, tal no existe el estudio origen-destino y trazabilidad y factibilidad que no lo han mostrado los panistas, si no, ya lo hubieran mostrado. Yo en cada sesión se los pido a ver dónde está. No lo tienen, no se hizo. Se basaron en uno que se hizo. Increíble, diputado. Es increíble, claro. Una irresponsabilidad. Hasta para organizar. Tal, como ese. Hasta para organizar programas. Como dice Ana Rosa. Hicimos un estudio previo de cómo se podría hacer. O Ya sea, ese de todo. Ese documento, ese estudio no existe. Y yo coincido con Ana Rosa. No puedes hacer algo a tontas y locas. ¿No será que estaba tienes que hacer en las oficinas de la agencia del transporte? Así no, se encontraron cientos de miles de pesos, pero no se encontró ese estudio. 1, 2, no llevamos 13 meses. Jacinto Sosa lleva 8 meses. Acuérdense. Le falta. Acuérdense. No, lo digo porque no sería justo, no es justo echarle la culpa a bien cuando no se les da el tiempo también para que pueda hacerlo. No, les quiero comentar. Hablabas del cambio de gobierno, de que ustedes ya, Morena asumió el control del Estado, ya tiene eso. Con mucho respeto, pero no. Le voy a comentar, regidora, porque veo que no conoce el tema. No, pues el que no conoce trata siempre de engañar. Nombraron a Cortasex como una agencia de transporte. Nombraron al director por 7 años, con la posibilidad de registrar otros 7 más. Y lo nombraron como un organismo autónomo. Por eso. Pero lo nombraron como un organismo autónomo constitucional para que nosotros no tenemos mayoría constitucional, no lo podemos reformar, te quiero decir. Entonces, y renuncia, y en el mes de febrero elegimos, ahora sí, como director del transporte de la ATI, a Jacinto Sosa. O sea, lleva 8 meses, no lleva... Y te quiero decir una cosa,
y el tiempo que se tenga que llevar. Lo primero que hay que garantizarle a la gente, y la tiene garantizado, es el transporte. El transporte público no se va a paralizar, va a haber, se está haciendo todo lo posible para que no, con algunas deficiencias si tú quieres, pero lo que no puedes... Diputado, está aquí en Cancún. Así es, así es, y ojalá y tengan abiertos los oídos para escuchar de lo que está pasando acá. Y te voy a decir una cosa, lo que no se debe de hacer, a mi entender, tú no puedes construir algo si tú no tienes un plan y un proyecto. Oye, que se está cayendo este pedacito, espérate. Está bien, ahorita ya ya se está haciendo el estudio, según Jacinto Sosa, ya se encargó el estudio, se están trayendo especialistas de otras ciudades. Tienen que ser ciudades, ¿no? Yasmín, de ciudades equiparables a Mérida. Tú no puedes traer el transporte de Nueva York o la Ciudad de México, no tiene que ser, porque es otra de las condiciones de viabilidad y tiene que haber un plan y se tiene que hacer. Pero los camiones vinieron de Barcelona. Existen agencias especializadas que nosotros hicimos en el segundo ayuntamiento que tuve. Es una agencia, no que vengan de ciudades, porque cada ciudad tiene su propia dinámica, sus propias necesidades. Entonces tiene que ser un estudio específicamente para Mérida y sus comisarías. O sea, no se puede. Se pueden buscar ejemplos, se pueden escuchar opiniones, inclusive experiencias, pero el estudio tiene que ser específicamente de la ciudad de Mérida y sus alrededores, para que evidentemente no ocurra lo que está pasando el día de hoy. Y esta planeación tiene mucho que ver también con la cuestión financiera, porque tú no puedes dejar parado a un operador sin su sueldo 1 o 2 semanas o el tiempo que fuera. Eso es sagrado, los salarios son sagrados. Y el hecho de que haya habido un desvío en el banco, que el banco no supo o te la bolsearon, sabrá Dios, pero definitivamente tenemos que buscar que sea totalmente viable en todos los sentidos, pero principalmente pensando en el usuario, que al final de cuentas es el que paga los platos rotos. Entonces, aquí lo que hay que corregir y el tiempo mínimo que se tenga que llevar, porque no vamos a llevar 6 años para terminar ese estudio, claro, porque ahora sí que el tiempo apremia y el servicio es indispensable para la ciudad. Bien, muy bien. Diputado, ¿por qué? Bueno, usted sabrá, está en el Congreso de Estado y ahorita es el presidente. ¿Por qué no llamar al exdirector y preguntarle qué pasó acá, ¿no? Acuérdate que hoy el director renunció al cargo que le fue otorgado por el anterior gobierno por 7 años. ¿No? Eso lo va a hacer la Fiscalía. Yo creo que las demandas que se metieron tienen que citar la Fiscalía, porque nosotros no somos Fiscalía. Nosotros podemos llamar a citar a los funcionarios, no a los ciudadanos. Eso le corresponde a otras instancias del gobierno, no nosotros. Pero mira, pero sí sería conveniente. 3 años, claro que sería bueno que venga y se pudiera dar un debate de cómo está, de por qué se cambiaron las plataformas tecnológicas, por ejemplo, se contrataron en más de 250 millones de pesos, se dejó en el cajón 800,000 tarjetas de plástico sin utilizar que servían para el anterior sistema que tenían de cobro y en el nuevo sistema ya no servían. Bueno, todas estas deficiencias, Yasmín, lo que tiene que hacer la agencia, que ya lo hizo, poner las demandas, revisar, tiene que hacerse el estudio. 3 años le llevó al gobierno anterior realizar este plan, 3 años. Y durante los 3 años ni siquiera hicieron el estudio. Y ahorita ya llevamos 8 meses. Por eso 8 meses lleva Jacinto. No, yo espero que no se lleve ni el 30% de lo que le llevó a Vila Bebé a hacer este fraude. No. Yo creo que ya se tiene que corregir este año, porque este año se le tiene que asignar. Acaba en diciembre. No, este año acaba en diciembre, claro que acaba en diciembre, pero además se tiene que aprobar el tema del subsidio. Estoy diciendo que esto se tiene que remediar en diciembre. Yo no soy el director de transporte, yo estimo y le pido al director de transporte que eso tiene que ir a más tarde en diciembre, se tiene que presentar, al menos, si no se tiene el plan completo, a menos una estrategia alterna o de transición en lo que se termina de componer todo para que no le cueste tanto a las yucatecas y a los yucatecos el sistema de transporte. Sí se tiene que subsidiar, sí. Tiene que haber un transporte bueno, sí. Tiene que haber un clavado bonito también, pero tiene que haber un transporte que se pueda financiar, porque después ya no se va a financiar. Y te digo algo, yo soy una persona que escucha y aprende. Escuché de la contadora Ana Rosa, una persona a la cual yo aprecio y reconozco su honradez, que me diga, oye Alejandro, ¿por qué a los 55 años se van a jubilar si todavía uno puede trabajar?
Y yo creo que, pues, a lo mejor comparto lo que dice la contadora y creo que y tiene su razón y te está hablando con honestidad de lo que ella piensa. Lo que no podemos hacer es defender algo que no conocemos a ultranzas. No. Y tampoco atacar algo. Yo corregí ayer y pedí disculpas en tribuna porque dije que Vila quería cobrar el 10% más de lo que pagamos en la energía de luz, y no era cierto, era el 8% nada más. Y le pidió una disculpa porque le está aumentando un 2%. Pero uno tiene que escuchar y cuando tiene uno que darle la razón a gente que la tiene, hay que dárselo, punto. Yo no tengo ese empacho en reconocer que la experiencia, la honestidad de Ana Rosa, las compañeras y lo que podamos aportar entre todos, vamos a construirlo. Yo ya viajé en el vaivén, ya estuve del Congreso al periférico, a mi hijo casi lo estoy obligando a ir en camión. ¿Por qué? Porque ya hay muchos carros, ya hay muchas motos, ya hay mucho tráfico y lo tenemos que desahogar con un bonito sistema de transporte, pero que no le carguemos la mano a las yucatecas y a los yucatecos. Bueno, yo creo que el tema da para más. Seguramente vamos a tener que hacer otro programa para hablar del tema y de cómo va este avance, sobre todo vaivén 2. Temporada 2. Y sobre todo que llegue el vaivén, porque la gente lo merece, la gente lo pide y lo necesita. Y espero que ustedes como servidores públicos, en el caso tuyo, diputado, diputada o regidora, los aporten y abonen con este tema de qué hacer lo más rápido posible para que el servicio de transporte urbano en Mérida siga en buenas condiciones, pero sobre todo eficiente y que la gente no se quede sin ese servicio. Les agradezco a todos, gracias. Y a ustedes, señor auditorio, gracias por estar en este espacio, como siempre. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.